mañana cuando yo muera, oigan queridos hermanos, quiero una América entera con el fusil en la mano. Este coloquio, como lo dice su nombre, no es un coloquio en términos de hablar exclusivamente sobre la fecha de deceso, de muerte del Che Guevara, que es lo que ha predominado en los últimos días en muchas publicaciones. Por lo tanto, no es un evento de esa naturaleza, sino venimos, como nos dice el propio coloquio, a reivindicar la vida, la trayectoria, la memoria y la vigencia del pensamiento y del ejemplo del Che Guevara. Pues digan lo que digan los rectores de lo políticamente correcto desde el punto de vista de la izquierda, habitualmente políticamente incorrecta, hay mayor aventura que la expedición del grano. Mírenla sensatamente, véanla desde lejos, ¿sí? Van a salir de México, la Marina Batistiana está advertida, el ejército batistiano lo está esperando, la insurrección en Santiago se adelanta 3 días, el barco va cargado de agua, sale con un norte en Veracruz, llegan al terrible lugar del desembarco, que acabo de tener la vivencia, mareados, vomitados, destruidos y además detectados. Pero además, ¿dónde van a crear la base de operaciones? En la propuesta inicial, por más vueltas que le da uno a lo que dijeron y a los testimonios de los que la vivieron, se trataba de desembarcar. Y una vez desembarcado, sumarse al proceso insurreccional que se había. O sea, había que ir hacia Santiago. El lugar donde desembarcan significa un delirio, cruzar aquellos zona semipantanosa, de manglar, pero un manglar de una espesura, lleno de espinas. Pero además llegan, ya no hay insurrección. ¿Qué sigue? Están detectados. El primer contacto con el ejército batistiano los deja hechos pedazos. 1/3 de ellos están muertos, el resto fugados, fragmentados en columnas. Y hay mayor aventura que esa. ¿Y entonces qué tiene? ¿De dónde lo saca? Leyendo a los historiadores conservadores, hay una reiteración muy frecuente, que es el fracaso de la gestión industrial del Che. Y el Che fracasó en la gestión industrial. Y uno dice, bueno, vamos viendo. En principio, a los historiadores conservadores, lo menos que puedes hacer con ellos, además de odiarlos profundamente, es no creerles, chingada, ¿no? Y entonces empieza a ver. Y la sorpresa es, no, los índices de productividad crecen en esos 2 años. Milagrosamente, y uso la palabra milagro, que debería estar prohibida en un coloquio como este, y en la entrada debe decir, Paco, no puedes hablar de milagros. Bueno, se produce en condiciones verdaderamente enloquecidas. Analizas una industria cualquiera y ves que de repente perdió 3/4 partes de sus técnicos. Bueno, que perdió la elaboración de un producto, 8 de los 10 insumos con los cuales se produce. ¿Cómo lo vas a producir? Cuando discute con los obreros de la Coca-Cola, los obreros le reviran al ministro de Industria y le dicen, esto que sabe como jarabe para la tos, Ben Shep, que era buen catador de Coca-Cola, ¿no? Igual que otros. Y le contestan, ¿dónde están? Aquí tenemos el azúcar, que con eso hacemos el agua y el azúcar, ni botellas hay, ¿sí? La famosa fórmula secreta, que no existió, nunca existió la fórmula secreta, pero no había los insumos, no había ácido fosfórico, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo demonios lo logran? ¿Cómo demonios, además, con un grupo de técnicos medios, de dirigentes fabriles, cuando se producen las expropiaciones, producto de la fuga de la burguesía cubana, ¿de dónde sacas 100 guajiros combatientes del ejército rebelde llevados a una escuela de administración de empresa que duró 2 semanas?
Y hay toda una estructura de educación a partir del ejemplo, ni siquiera forzada, natural, ¿sí? Además, en términos de comportamiento, Ernesto Guevara no era gentil con sus cuadros, no los daba palmadas en la espalda, les pedía que tuvieran preparado un informe en 72 horas y se lo echaban 3 días sin dormir para poderlo tener. Cuando lo entregaban, daba por hecho que, bueno, era lo que tenían que hacer, no palmeaba, no agradecía. Ahí hay una componente psicológica que algún día habría que estudiar con más cuidado, entre la combinación entre lo argentino y lo cubano, dos concepciones pecaminosas del ser latinoamericano, ambas, que reúnen elementos interesantes. Por ejemplo, el Che no se abre, tiene muy pocos amigos a lo largo de su vida, tiene pocas relaciones de intimidad, muy pocas. Tiene un sentido del humor que no es como el cubano o el mexicano asociativo, sino es hiriente su sentido del humor. El sentido del humor mexicano y cubano es parecido en esos términos, es asociativo, acerca, no aleja, no distancia. Y funciona. Los datos ahí están, revisen los compañeros, revisen el incremento de la producción industrial en condiciones como esas. Y todo está basado en estimular lo que está en el trasfondo de la sociedad, que se está viviendo una revolución. Y la revolución desata lo mejor de los seres humanos. Esta actitud del comandante Guevara de forzar el igualitarismo, forzar continuamente en todo tipo de relaciones y reuniones la ausencia de privilegio, la provocación ante la vida. El llegar a una fábrica y de repente descubrir que el ministro de Industria está comiendo algo diferente a lo de los obreros de al lado, porque están en el comedor de la fábrica. Llamar al director de la fábrica y armarle una bronca descomunal, diciendo que cómo se atreve a darle a él comida por encima de la que están comiendo los demás, ¿no? Este virulento igualitarismo que lo acompañará toda su vida y que está desde los primeros momentos de la revolución en la Sierra Maestra, cuando tiene 2 dulcecitos y son 3, tiene que romperlos con una piedrita, ¿no? Para repartir el pinche pedazo de caramelo todo roñoso que lo traía en la bolsa del pantalón, y escoge el pedazo más chiquito. Ándale, cabrón, agarra el pedazo más chiquito. Yo que voy de igualitario por la vida y que he aprendido del Che estas lecciones de moral básica, no sé si, yo no creo que llegue a tanto como agarrar el pedazo más chiquito, chinga. O sea, repartirlo sí, bueno, pero agarrar el pedazo más chiquito, chinga, ¿no? Si me piden que venga a hablar con Che, me encantaría terminar el primer round diciendo, partía en 3 un caramelo y agarraba el caramelo más chiquito. Eso es socialismo, lo demás son mamadas. Bravo. A ver, hablar de Che en 1 hora es una tarea para Harry Potter y a ver si lo logra. Me salva que Ignacio tocó un poco de cosas y que detrás de mí viene Luis, que va a tocar parte de las cosas mías. Lo que yo voy a plantear. Yo quería entonces circunscribirme a un Che, a 2 Che. El Che constructor del socialismo y el Che y su diplomacia de verde olivo. Porque el Che internacionalista, que era una tercera parte que pensaba tocar, lo va a tocar César, así que me libero también de ese tipo de cosas. La pregunta dice vigencia del pensamiento de Che, y la pregunta, ¿está vigente el pensamiento de Che? Sí. En la Cuba de hoy, sí, totalmente. Ahora, los conceptos de Che, de unidad, de sumas que restan, de alianza, de correlación de fuerza, de condiciones objetivas y subjetivas, del papel de las masas, de la nueva conciencia social, de la moral y la disciplina, el papel del líder, y entonces la solidaridad, el patriotismo y el antiimperialismo y el internacionalismo, esos 12 conceptos están hoy en Cuba.
el luchar por la vía armada para derrocar al imperialismo, un gobierno dictatorial o un gobierno de dictadura. Ya no hay dictadura con charretera, ahora son dictaduras de cuello blanco, de fundaciones bancarias y financieras, dictadura igual. Dictadura igual, lo que ya no son los milicos, aquellos gorilas, pero es lo mismo. O sea, las condiciones subjetivas que llevaron al Che de aquella jornada hermosa de revolucionarios en los años 60, hoy en América Latina están. Que faltan vanguardia, liderazgo, condiciones subjetivas. Esa terminología marxista que casi no se usa, de que el marxismo murió, que se acabaron las ideologías con aquel Fukuyama, entonces existe, el marxismo está ahí. Ahora el tema es qué tú utilizas de eso. Y en esto, compañeros, estamos hablando de un hombre de 39 años. Esto es importante contextualizarlo. Y estamos hablando de un Che y todo lo que hizo el Che en 6 años. O sea, el Che entre 59, hay un Che militar, de 56 cuando desembarca hasta 59. Simple combatiente, viene médico, justamente médico, combatiente, el primer comandante nombrado por Fidel en la Sierra, el primero, antes que Camilo, antes que Raúl, el primero, 21 de julio del 57. Y no solo ya el primer comandante de la Sierra, sino que el hombre que unifica la fuerza revolucionaria por donde quiera pasar. Ese es un Che militar. Pero el Che que queremos hablar, el Che constructor de socialismo, el Che líder revolucionario, es de 6 años, 59, 65, porque después 65 y 66 es el Che internacionalista. Misión en Congo, misión en Bolivia. Y estamos nosotros, la mayoría de los que se supone que estamos aquí, que somos los que variamos. Los tipos que creemos en lo que Che hizo, que tratamos de parecernos en él a ese ser, en términos de Silvio Rodríguez, un cantante cubano, es un animal de galaxia. El Che que queremos nosotros levantar, ese Che de constructor de socialismo, para nosotros es sumamente importante porque Che, como bien también adelantó Paco Ignacio, el Che en 6 años, compañero, tuvo que hacer un montón de cosas. Usted no puede dividir al Che, no el Che deportista, el Che ministro, el Che en 6 años fue 4 cosas, 4 grandes cosas en Cuba. Presidente del banco, ministro de Industria, que fue el gran momento, fue presidente del INRA, pero en todo ese interín, el Che además estuvo al frente, 61, invade Irán y está al frente de la fuerza cubana en Pinar del Río. Y la crisis de octubre en el 62, que el mundo se acababa, y el Che está en Pinar del Río, al frente, o sea, ya es comandante. Y es el mismo tipo, no es otro, no es Ernesto Paquí que va para allá, es el hombre ese que está ahí haciendo todo eso. Y además, llevando la revolución cubana al mundo, un Che que tiene, compañero, 10 valores, que son valores humanos, que los queremos, lo quisiéramos tener todos. Vamos a hablar de los 10 valores, hablé de 12 conceptos, ahora vamos a hablar de 10 valores de Che. Dignidad, honradez, justeza, responsabilidad, laboriosidad, modestia, valentía, humanismo, altruismo y fidelidad y lealtad. Eso es Che. Una bellísima canción, se llama Búscame, sobrevolando un sueño, del otro Santiago Feliu. Si ustedes me permiten, me voy a empujar un pequeño versículo. Búscame donde sientas que está ardiendo, donde se eternizan los recuerdos, donde no me encuentres, donde estuve. Y el Che, constructor de socialismo, muy importante, compañero, muy importante, es que el Che, y aquí se habló de Che marxista, con el título de marxista se lo hemos puesto los posteriores, ¿ya? Porque el Che realmente, de ese marxista empírico de que habló Paco Ignacio, pasó a verdaderamente ser, por la práctica,
no solo porque milite, a ser un marxista-leninista, porque el marxismo-leninismo, en su verdadera acepción, implica la creación. Explicar el trabajo periodístico, las luchas sociales, la acción de fuerzas políticas que permitieron que el Che se convirtiera en lo que hoy es en el imaginario social de México. Mientras en La Habana los guerrilleros tomaban el poder, en México estalló una revuelta social. Estoy hablando de los años 1956, 60, de los aquí César se ha ocupado ampliamente. Maestros, ferrocarrileros, telegrafistas, petroleros, campesinos, estudiantes tomaron plazas públicas, se apropiaron de predios, hicieron predios. La protesta tenía como telón de fondo el agotamiento de la Revolución Mexicana y ya, me parece, en su momento, el lento crecimiento económico. En esas protestas, finalmente, la Revolución Cubana acabó teniendo un profundo impacto, por lo menos en los protagonistas, en los dirigentes principales de esos movimientos. No fueron pocos los dirigentes de esos movimientos que albergaron la ilusión de reproducir en México lo acontecido en la isla. Uno de ellos fue un personaje interesantísimo, el profesor Otón Salazar, ¿no? Guerrerense, pasó por la escuela de Ayotzinapa, terminó la Escuela Nacional de Maestros aquí, en aquel entonces ya el principal dirigente del movimiento revolucionario del magisterio. Otón recordaba esos años así, en una entrevista, decía: estábamos por aquel entonces bajo la influencia de la Revolución Cubana y nos parecía que el magisterio mexicano tenía mejores condiciones que las que tuvo Cuba para iniciar su propia revolución. Y solidario con la gesta cubana, el dirigente magisterial encabezó varios actos de apoyo a la causa. Por supuesto, la derecha lo atacó sin misericordia. El periódico tabloide, ¿no? Una especie, ¿cómo les diré? Hoy en día, imagínense ese periódico que sale... ¿Cuál? Basta. ¿No? El periódico tabloide le dedicó sus 8 columnas del 22 de julio de 1960 con una cabeza que decía: se le subió la Cuba libre a Otón Salazar. Casi 2 años antes, esta relación de Fidel con los medios, ¿no? Había tenido un momento estelar en febrero del 57, cuando el periodista estadounidense Herbert Matthews, bautizado, no sin un dejo de ironía, el hombre que inventó a Fidel, como si necesitara ser inventado, entrevistó al jefe de los revolucionarios en la Sierra Maestra durante 3 largas horas. Su trabajo fue publicado en New York Times y rebotó por todo el mundo. Sus ecos se dejaron sentir en su momento en México. Excelsior y la edición vespertina de Últimas Noticias consignaron en sus páginas con bastante fidelidad, aunque usted no lo crea, los avatares de la guerrilla cubana. Su reportero Manuel Camín estuvo en Sierra Maestra y como reconocimiento a su labor, el mismo Fidel envió el 17 de marzo del 58 cartas a los directores de ambos periódicos agradeciendo el interés y la objetividad de los materiales publicados, y casi un año después, el que era el director de la revista Sucesos, un personaje que va a ser clave también en las relaciones entre México y Cuba, el periodista Mario Menéndez, después director de la revista ¿Por qué?, ¿no? Logró una entrevista exclusiva en Fidel, ¿no? Con Fidel, la primera concedida a un periodista latinoamericano después de la fase armada de la revolución, ¿no? Había sido invitado allí por Fidel para hacer una serie de reportajes, 8 largos reportajes sobre la guerrilla guatemalteca, pero lo acabó agarrando y se publicó. Y esa entrevista también fue clave para difundir, ¿no? el mundo de la Revolución Cubana. En los primeros días ya de agosto de 1964 tuvo lugar un encuentro que sería clave para la difusión de la imagen del Che México. Ese día una delegación de periodistas ligados a la revista Sucesos, pero también al Partido Comunista Mexicano,
integrado por el fotógrafo colombiano-mexicano Rodrigo Moya, Froilán Manjarrés, Eduardo del Río Ríos y un militante del Partido Comunista, Juan Duch. Viajó a La Habana y fue recibido por el Che en la sala de juntas del Banco de la República, donde el guerrillero era el director. Los mexicanos querían entonces hacer un libro al que iban a titular Cuba para tres, en el que se habían de conjugar los textos las fotos de Moya, los textos ágiles de Manjarrés, que había ya escrito la autobiografía de Rubén Jaramillo, ¿verdad? Fue un periodista muy ligado a las luchas sociales, y las caricaturas de Ríos para difundir en el público mexicano los avatares de la Revolución Mexicana, perdón, de la Revolución Cubana. Los aires isleños llegaron ahí hasta nuestro vecino estado. Ustedes saben, Rubén Jaramillo es el heredero del agrarismo radical zapatista, el líder campesino que se levantó en armas en distintas ocasiones contra el gobierno, y es como la bisagra entre las guerrillas históricas zapatistas y las guerrillas modernas, que terminó profundamente identificado con la Revolución Cubana. Esta relación, Jaramillo era también pastor metodista, no deja de ser un detalle muy interesante, que no es tan detalle, ¿verdad? Veía en el modelo cubano, al final de su vida, antes de ser asesinado por el gobierno, el modelo a seguir. Jaramillo admiraba la reforma agraria cubana y decía muy claramente en una entrevista realizada en 1961, decía: los logros de la revolución cubana en términos de la redistribución de la tierra coinciden con nuestras propias aspiraciones revolucionarias. El público acostumbra a cantar una de las piezas más conocidas y celebradas también de José de Molina, el himno que le compuso a la memoria de Rubén Jaramillo. Una y otra vez, tanto en los múltiples conciertos que Molina brindó mientras vivía, como en las interpretaciones de sus piezas que otros músicos realizan, la imaginación popular entona a todo pulmón y con harto sentimiento lo que es la estrofa final de la canción, esa que dice: tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío. Esos tres jinetes son Che, Zapata y Jaramillo. Buenos días. Yo he participado en unos cuantos eventos que me han invitado sobre el método. Y quiero expresarle lo que hace un ratito, mientras ustedes estaban tomando café, conversando, que decía César, que me siento muy, muy feliz de haber sido invitado y de estar aquí. Me invitaron en diciembre del año pasado y estoy muy feliz por la calidad del público, por la calidad de las preguntas que el público hace y las reflexiones que manifiesta, por la calidad de los colegas que me han precedido en sus ponencias, por lo que he aprendido aquí, por lo que he aprendido particularmente con Luis. He aprendido mucho esta mañana, por la calidad de los jóvenes y la actividad que se pone de manifiesto aquí del Instituto Móvil. Para mí me siento ser una persona muy privilegiada y me duele y lamento profundamente tener que salir mañana temprano, no haya podido hacer todo el programa como estaba planeado hasta el domingo 8. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, quería expresarle que en 1967, si hace exactamente 50 años, en el año 67, yo era ya profesor de filosofía, tenía en ese momento 19 años, en la Universidad de Alabama. Y entré en un debate con un profesor soviético que estaba dando una conferencia en la Escuela de Ciencia Política y dijo dos cosas que me parecieron erradas. La primera fue de que
la revolución cubana de Fidel Castro triunfó por la huelga general organizada por los comunistas y no por la lucha armada y por todo el movimiento que se había desatado. Y la segunda, que el Che Guevara estaba profundamente equivocado, que era un ignorante de la teoría de transición, de la economía socialista, de Marx, en fin. Yo pedí la palabra, le pude demostrar de que había dicho un tremendo disparate con relación a la huelga general, que además fue convocada por Fidel, que fue convocada por el movimiento 26 de julio. Pero cuando comencé a intentar rebatir los argumentos sobre las equivocaciones teóricas y la ignorancia garrafal que le decía que tenía el Che, me di cuenta que yo no conocía al Che, que no conocía su pensamiento. Salí muy enfadado conmigo, no con el soviético. Bajando la escalinata de la Universidad de La Habana, que es grande, son muchos escalones, el mismo debajo había una librería, alma mater. Yo me iba quitando lo que tenía contra el soviético, me tomaba contra mí. Nunca me había interesado por comprar un libro del Che. A la librería no había ninguno. De ahí me fui para la librería La Moderna Poesía, en la calle Obispo, que era la más grande. Y ahí me dijo, no busquen nada, porque no hay nada publicado del Che. Entonces, de ahí me fui para la Biblioteca Nacional. Y ahí fui descubriendo un gran tesoro. Muere el Che, y comienza entonces Che y los niños, Che y la ética, Che y los ancianos, Che y el deporte, pero con lo cual ese profesor soviético veía al Che como el diablo, no aparece. Entonces pedí un año sabático en la universidad, no para estudiar, sino irme para la vaquería. Yo tenía el sueño de ser vaquero. Yo tuve una tía latifundista que tenía muchas hectáreas, tenía miles de hectáreas, tenía vacas, y cuando tenía 5 años yo visité su latifundio, me quedé enamorado de las vacas. Y esos 10 meses, entre las vacas, hice el proyecto de lo que se convirtió después en el libro El pensamiento económico del Che. Tuve 15 años, tuvo 27 versiones, sufrí presiones para no hacerlo. Logré, porque esto es para que ustedes vean que las cosas no son en blanco y en negro. A partir de la muerte del Che, prácticamente todos los estudiantes cubanos que estaban en la Unión Soviética tuvieron broncas, discusiones, porque los soviéticos era ya una cosa enfermiza contra el Che. Sí, era la CIA, era el imperio y era el bloque soviético también. Hubo incluso cubanos que fueron expulsados de la Unión Soviética porque se fueron a piñazos contra profesores soviéticos, contra soviéticos, por la forma tan denigrante que hablaban del Che Guevara. El Che, ya siendo Che, era uno de los hombres más cultos que tenía la dirección de la Revolución Cubana, porque el 90 y pico % era analfabeto, como ayer conté en la Rosa Luxemburgo. Mi mamá era doctora en filosofía, fue maestra de la primera escolta que tuvo el primer presidente en Cuba después de la Revolución y la escolta de Fidel. Yo conocía a Celia con 10 años y íbamos todas las tardes a Palacio por la tarde, cuando no terminaba de trabajar de maestra en el Colegio Treyes, a enseñar a leer y escribir a la escolta del presidente Urrutia y luego de Dórticos y de Fidel Castro. ¿Sí? Y el Che en ese momento, ya como explicó, conocía el marxismo, había estudiado directamente del Capital, había leído a Lenin, era un poco hasta Stalin, era un admirador de Stalin. En 1959 él era admirador de Stalin, de la obra de la Revolución Soviética. Es decir, él no le veía, en enero del 59, el Che no veía ninguna quiebra en el sistema soviético. Ninguna. Era un fan perdido. Cuando se entrevistó con Fidel, antes de entrevistarse con Fidel, él tenía el plan de ir a Europa, ir a París, quería conocer a París, y de ahí seguir para Moscú, al Vaticano, a la meca de la Revolución Mundial. Ese era el Che. Y ese Che
En 1959 es el primer dirigente de la Revolución Cubana que ve un primer país socialista, Yugoslavia. Y luego es el primer dirigente de la Dirección Nacional que visita la Unión Soviética y los demás países. ¿Qué ocurre? Ahí mismo el Che lo expresó en una palabra clave. Es decir, el Che viene un poco turbado, preocupado y triste, porque se encuentra, lo expresó así, se encuentra que no hay espiritualidad en los modelos socialistas. Le falta la espiritualidad. Digo con esa palabra, está citado en mi libro. Exactamente, eso se publicó, la primera vez que se publicó fue en mi libro, en 1987. Él explica, y ahí vino perturbado. Cuando fue a segunda y estuvo en la Unión Soviética, pidió ver fábricas, etcétera, porque ya se estaba ocupando las cosas económicas, ya viene convencido de que no es posible aplicar el modelo soviético. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El Che había aprendido con la historia de Cuba y con la historia y con lo que él vivió del movimiento 26 de julio, que no tiene sentido hacer ninguna revolución si no está encaminada al mejoramiento humano. Si esa revolución no pone en el centro a la persona, si no desarrolla la individualidad y la libertad y su participación, y eso no lo encontró en los países socialistas. El Che, y eso lo aprendió de forma práctica. ¿Cuál fue la primera experiencia práctica con los cubanos? Como explicó Luis, caen presos todos, por le dijo esto, le dijo que era comunista, sale, y el Che, y además le estaban pisando los talones, habían quitado casi todas las armas que habían reunido, kilo a kilo, centavo a peso, y el Che, Fidel le dice, no, yo te espero. El Che le dice, no, váyanse, yo después me uno a ustedes allá, nuestra red. Y Fidel le dijo, yo no te dejo aquí en la cárcel, yo te saco de la cárcel. Se monta en el Granma. Ustedes han visto el Granma. Busquen, los que no lo han visto, busquen los datos. 82 hombres, toneladas de armamento, como explicó Taibo ayer, dice, en plena tormenta, y salen. Cuando le quedaban 1 hora de combustible y que estaban perdidos en el mar, se cae un hombre al agua. Y el Che y Fidel le dice, hay que buscarlo. El capitán le dice, Fidel, nos queda 1 hora de combustible y no sé ni dónde estamos, no se ve tierra por ninguna parte. Y se veían ya los aviones de Batista. Como dijo él anunció, Fidel dijo, en el año 56 o somos mártires o triunfamos. Y entonces nos dice Fidel, no, de aquí no nos vamos, hay que encontrar a Roque. Por suerte lo encontraron, si no estuviera yo aquí hoy. No hubiera habido Che, ni mi pueblo tuviera lo que tiene. Lo malo y lo bueno. Simplemente. O sea, eso. Y el tercero que acabó de dejar loco a Che Guevara, y que él lo escribe en Pasaje de la Guerra Revolucionaria, cuando en enero del 57, a los 50 y pico de días de haber desembarcado, tienen el primer combate. Hay heridos de soldados de Batista, se rinden, toman la fortaleza, el puesto militar de La Plata, toman esto, hay heridos soldados de Batista y rebeldes, sus compañeros. El Che era médico en ese momento, el Che vino como médico, era el único médico que venía en la guerrilla, en Granma. Y el Che empieza a curar a los rebeldes. Y Fidel le dice, no. Tú lo que tienes que hacer ahora es ver entre los heridos cuáles son los que están peor, incluyendo los soldados de Batista. Y al que está más grave, si él es soldado de Batista, lo curas. Los nuestros, al final. O sea, el Che aprendió que es la tradición de nuestros revolucionarios de las 4 revoluciones anteriores. Nosotros, cuando cogíamos presos a los soldados y a los oficiales españoles en la guerra de independencia, al oficial se le dejaba el revólver y el sable. No se le tocaba. A los soldados se les pedía que se quitaran la ropa, se quedaran en calzoncillos y en camiseta, porque los gamisas andaban desnudos, eran las botas, andaban descalzos. Y no se tocaba a nadie. Si caía un mambí, era fusilado o torturado. Pero
Nunca hicimos eso. La ética. Por tanto, el Che, es normal, había leído a José Martí. Y además de eso, en Cuba, por suerte, en el mismo momento que se fundó el Partido Comunista de Cuba, bajo la influencia de la Internacional Comunista de Moscú, en ese mismo instante, a los pocos meses, surgió el socialismo cubano también. Fíjense qué cosa. Porque uno de los fundadores, Julio Antonio Mella, a los pocos meses de haber fundado el partido, entró en contradicción con los demás. Porque no estaba de acuerdo con las políticas que se estaba aplicando con el movimiento y rompió. Y luego vino Guiteras. Los compañeros de mi padre, Guiteras no era comunista, no era marxista. Y después Raúl Roa García, del cual Luis habló. Igual, los perseguían. Los comunistas los perseguían a ese socialismo cubano. Por tanto, qué cosa más interesante. Qué cosa más interesante. El Che mamó de ese socialismo cubano. Y mamó de Martí. Ahí que de cierto modo venía en condiciones en su mente y en su cultura, con el pensamiento también de José Ingenieros, con lo que había aprendido de la cultura universal. Ahí, ese gran agiaco cubano, él comprendió, y entonces él se dio cuenta, y esto es un aporte de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es la primera revolución en el mundo que pone el mercado en función de la persona y no la persona en función del mercado. La diferencia entre el modelo soviético y el modelo cubano no hay que leerse, hay que leerlo, pero se puede expresar en dos líneas. Ya yo, como lo que estoy diciendo ahora aquí, ya yo cumplí, ya yo justifico el hotel que me pusieron y el pasaje que me pusieron. Así de sencillo. La diferencia es muy sencilla. La diferencia es que desgraciadamente los hermanos soviéticos tomaron acríticamente el sistema capitalista premonopolista del Estado y lo aplicaron en la economía. Por desgracia, Carlos Marx y Federico Engels no se dieron cuenta que la ciencia, que podía desarrollar el modo de producción capitalista, no era tampoco del todo, ¿cómo se dice esto?, neutral. Y que, de cierto modo, en las relaciones de explotación, las categorías capitalistas perpetuaban en su funcionamiento el sistema capitalista nacional y mundial. Y eso es lo que la Revolución Cubana hace. Constantemente, desde que si ustedes toman, y ahí es la razón por la cual también no nos pudieron derrotar. Ahí está. Fidel rompió toda lógica. También esa misma lógica que rompió de atacar un cuartel en la segunda fortaleza militar con unos fusiles de basura, viejos todos, de haber metido en el grano, de hacer todas esas cosas y de haber triunfado. ¿Cómo lo logró? Lo logró por la ética. Porque nosotros, y como explicaba ayer Feliu, creo que fuiste tú que lo desarrollaste, nosotros enseñamos a los soldados de Batista que los revolucionarios cubanos éramos superiores y que no teníamos un problema con ellos, sino con sus amos, y que lo que queríamos era subvertir y que ellos se iban a mejorar con esa situación. Tratábamos, y que igualmente los oficiales de Batista, cayó hasta un comandante, coronel y comandante, no había torturado a nadie, se le dejó su arma, el comandante Quevedo, preso en la jefatura, andaba, donde estaba Fidel Castro, podía haberlo matado, se le dejó su pistola de reglamento y su uniforme de Batista. Al poco tiempo, ese hombre pidió incorporarse a la lucha revolucionaria y se le dejó el grado de comandante. Ustedes vean, fue un trabajo, es un trabajo de corazón, de mente, pero de corazón y de valentía, de una concepción. Por tanto, ¿cuál es la esencia del pensamiento del Che?
el pensamiento económico del Che. El Che no solo descubre del por qué la Unión Soviética y el bloque soviético iba a desaparecer, que lo dijo, otros habían dicho algo, pero no habían dado en la esencia del porqué, sino que además creó, y esta es la segunda que justifica que yo esté aquí, la segunda es que no se dejó, no fue un criticón, no, fue un tipo amargado criticando toda la porquería que habían hecho los anteriores, buscándole defectos. No. Buscó sus virtudes. Acuérdense que él era estalinista, 59, abogaba a la Unión Soviética, sino parte de uno que le han lavado el cerebro. No, al revés. Se encuentra en Cuba una escuela de socialismo cubano, bien fuerte, bien hecha, distinta al socialismo real, al socialismo soviético, al socialismo chino, al socialismo vietnamita, al socialismo cualquiera. Se encuentra otra cosa distinta. Y ahí que encuentra él. Encuentra en la parte humana. Y la revolución cubana, si ustedes ven las medidas económicas que empieza a tomar desde el 1 de enero del 59, empieza a romper esa lógica. Decreto 50% de rebaja de los alquileres, 50% de rebaja de la electricidad, 50% de rebaja del teléfono, repartición a 1 millón de campesinos de tierra, es decir, máximo 67 hectáreas, la primera reforma agraria el 17 de mayo del 59. Comienza el proceso de la salud para todos, educación para todos, rompe la lógica del mercado. Le decían a Fidel, yo me entrevisté con Felipe Paso, que era una persona decente, fue el fundador, un genio cubano, el que estudiaba, economista. Felipe Paso fue el presidente del banco, el fundador del Banco Nacional de Cuba. Cuba no tuvo un banco nacional hasta 1950. Ese es otro tema para otra conferencia. Y él fue el que redactó el programa del movimiento económico del movimiento 26 de julio. Y fue el primer presidente del Banco Nacional de Cuba en revolución. Y en el 60 se fue de Cuba. Yo lo entrevisté en 1990 en Caracas con 78 años cuando estaba jubilado. Trabajó para el Banco Mundial y para el Fondo Monetario Internacional y para el PIB, porque se fue de Cuba. Y te decía, rompieron toda lógica. No tenía todo. Pero, y el Che no estaba, no tenía que ver, el Che estaba en otra parte. Incluso Fidel manda a viajar al Che. El Che participó en la redacción de la primera ley de reforma agraria. Pero cuando hace eso ahí, lo hace así y lo manda, como explicó Taibo ayer, a viajar. Casi tiene todo. Lo manda a buscar en septiembre, octubre, para nombrarlo el presidente del Banco Nacional de Cuba. Lo saca, porque era esta cosa, y él ahí, moviendo y tomando esas medidas. Ese es el gran mérito de la Revolución Cubana y el gran mérito del Che, que creó además un modelo alternativo que fue sostenible, como explicó Taibo ayer. Bueno, también aquí es como va de rebote. Si ustedes se fijan, han sido compañeras las que han sido moderadoras en el coloquio. Cuando se vio el programa inicialmente, rápidamente, bueno, ustedes como las mujeres reclaman ahora tener presencia, y con justa razón, en cualquier evento. Entonces nos dijeron que parecíamos el club de Toby, que eran puros hombres los que estaban programados. Pensando que no podíamos cometer un error de esas alturas en un coloquio como esto, propusimos que varias compañeras de distintas instituciones fueran moderadoras del evento y la conductora. Por eso en el primero estuvo Patricia de la Rosa de Luxemburgo, el día de ayer estuvo Maciel de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahora me acompaña Maribel Flores, estudiante de Pedagogía de la UNAM y de Psicología en la Universidad Pedagógica Nacional. Son de esas personas que hacen muchas carreras a la vez. Piensa que la van a pagar más cuando salga de profesionista, pero no va a ser un solo salario. Pero qué bueno que está aquí Maribel Flores. Muchas gracias, Maribel. Bueno, el tema que me toca desarrollar a mí, esbozarlo, es el Che internacionalista. Este Che que llega a recorrer el mundo latinoamericano, efectivamente es un joven inquieto,
se atreve a dejar una novia que está medio guapa, que se llama La Chichina, aunque en la película de Gael se tienen una despedida más o menos cercana en el coche. En fin, si ustedes ven a Gael, y él mismo lo narra. Pero por encima de que quiere a La Chichina y que La Chichina es así medio coquetona y no lo pela mucho, tiene el interés de conocer América. Y va a hacer varios viajes con diferentes compañeros, y ustedes han visto cómo anda de Argentina a Chile, de Chile a Bolivia, de Bolivia a Perú, de Perú luego el Amazonas y del Amazonas a Venezuela, y ahí llega un primer viaje. Y luego se regresa como un viajero de aventón, y consigue un aventón en avión, no es cualquier cosa, para regresar a Argentina. Y viene el segundo viaje que lo llevará hasta México, pero otra va con otra cabeza, como dice Maribel, ya hay un Che diferente, todavía no es el Che que lo conocemos como Che, es el joven Vergara, más bien es el Fruser, como se llamaba él a sí mismo, el Furibundo Serna, cuando jugaba rugby, y va a intentar nuevamente conocer bajo otra perspectiva, ya no solamente de tan vago el primer viaje. Es un joven que va interesado en conocer desde otro punto de vista la América mayúscula, como le llama, pero también es la idea de comprometerse con esas ideas que empiezan a buir en su mente, las ideas de que él puede participar en cosas diferentes y en un proceso que contribuya, como él lo veía así, a la emancipación de la miseria, de lo propio, de la injusticia en la que ve que padece la mayor parte de los hombres y mujeres de nuestro continente. Y el argentino los vuelve a reencontrar acá, y el argentino pues trabaja de todo. Lo han dicho aquí en varias cuestiones, pero aunque no lo sepan, fue maestro en la UNAM, fue maestro adjunto de maestros suyos, amigos en la Facultad de Medicina, y conferencista científico, porque el Che ya hacía conferencias de la ciencia. Él dice que en México estaba muy atrasada la cosa alergológica, donde él se había formado allá en Argentina. Y bueno, además es fotógrafo de deportes en los Panamericanos de aquel tiempo, tiene chambas de todo. Y luego pues andando en las calles, pues se encuentra con los cubanos que andan igual también en la Alameda, en fin, y todo lo demás. Se vuelve, como dicen los zapatistas, los rebeldes se encuentran y se huelen y se encuentran. Y todo el mundo le platica que va a venir pronto su jefe de ellos, su líder, que fue el que dirigió el asalto del cuartel Moncada. Y entonces él empieza a conocer de ese joven, de ese hombre, el que le platican sus compañeros cubanos, y Fidel llega en el año 55 acá. Llega acá después del exilio, de la cárcel y de haber sobrevivido, y lo están esperando. Y ellos dicen que cuando venga Fidel se va a organizar el regreso, que eso es lo que están esperando. Y a los pocos días, muy pocos días después de que llega Fidel a México, Raúl lo lleva a la casa de María Antonia, una compañera cubana casada con un mexicano, que es así, digamos, generosa, como a veces suelen ser los mexicanos, a veces. Y ahí es el lugar donde viven prácticamente, comen, se duermen. Y el Che ya tiene muchas ganas de conocerlo, pero todo el mundo dice, todos los que conocieron esa historia, que se meten a platicar un cuarto y platican casi toda la noche. Casi de madrugada salen del cuarto que les prestó ahí María Antonia para platicar. Y efectivamente en esa noche misma, bueno, el Fidel puede convencer a cualquier gente, me supongo que incluyendo al Che, pero además podía convencer porque tenía argumentos y tenía hechos que podían convencerlo de que no estaba tirándole un rollo, sino era el hombre que había dirigido un intento revolucionario y que podía convencer a un hombre como el Che, que ya era escéptico, en una serie de luchas en las que no creía. Y ahí ese día el Che dice, cuando termina la plática, le escribe a su mamá, porque el Che, si ustedes ven su historia real, era un hombre profundamente enamorado de su madre, profundamente cariñoso con su madre, y era como su orientación. Algunos dicen que el Che, yo digo en plan de broma, era un mama's boy, porque él era el hijo de su mamá. Pero una relación política, una mujer muy preparada, crítica, enemiga del peronismo. Él escribe a su mamá, hoy es una condición política muy importante. He conocido al revolucionario cubano Fidel Castro. Y debo decir que dice, es un muchacho muy audaz, valiente y temerario, y está dispuesto a hacer todo, y creo que podrá lograrlo. Rápidamente va a integrarse a todas las actividades que van a desarrollarse los siguientes meses: práctica de tiro, ejercicios físicos,
organización militar, hasta lucha libre, todo lo que tiene que hacer la gente. Y muy pronto ese muchacho, que es ahí donde le ponen el nombre, Che, porque así les hablaba él, oye Che, ¿verdad? Ya que así hablan los argentinos algunos. Y entonces para los cubanos no hay otro nombre que Che. Y muy pronto este joven que va como médico se integrará de la manera más consecuente como era el Che y disciplinada, y pronto empezará a destacar como las gentes más disciplinadas. Y empieza a escribirle a su madre, pasaremos del yo a los otros. Ya somos nosotros los que tenemos el proyecto de ir a una lucha libertaria en la que puedo vivir o puedo morir, pero así es la historia de las revoluciones, se puede vivir o se puede morir. Y vendrá la etapa más difícil. La gente piensa que la etapa más difícil fue la lucha armada, fue complicada, generó miles de vidas que se perdieron por la lucha revolucionaria, pero viene la etapa de algo inédito, la etapa más difícil que nadie ha enfrentado en América Latina, nadie. Construir el socialismo, un proyecto de socialismo más adelante, en un país donde el socialismo, como dice Fernández Martínez Heredia, un socialismo que por primera vez se habló en español en el mundo occidental. Y eso era el aporte primero de la Revolución Cubana. Hay un párrafo donde decía, a riesgo de parecer ridículo, digo sé que un revolucionario tiene que tener un profundo amor, tiene que ser un hombre amoroso, un hombre amoroso a los seres humanos, a su familia y a sus compañeros, porque no puede haber un revolucionario que no cree en el amor. El Che tiene una parte en el occidente, Fidel está en el cuartel central en La Habana, y están repartidos todos los jefes de la revolución. En Cuba los jefes militares y de la revolución no se esconden. Acuérdense cuando a Bush le cayeron las Torres Gemelas, lo primero que lo sacaron, lo fueron a esconder en todos los sótanos de la Casa Blanca y todo lo demás, donde aparentemente no llegan las bombas atómicas. Cada quien tomó su puesto de combate, porque se llamó a combate. En esos días la revolución llamó a combate, y era a combatir, hasta la resistencia final. Y sobre una base que siempre ha operado en la estrategia militar de Cuba. La revolución cubana ni se rinde ni se retira. Y esa ha sido la forma como han actuado siempre. Bueno, efectivamente, yo he venido sosteniendo que una de las cuestiones que articulan la vida del Che y que van a determinar el rumbo de su vida es justamente esto que planteaba Maribel, su decisión internacionalista, su vocación de ser un combatiente en distintos lugares del mundo, y que eso se lo da la posibilidad, en primer lugar, de su vocación de viajero, en primer lugar, pues de un viajero que todavía no necesariamente tiene un compromiso político, pero sí un compromiso intelectual que le lleva a intentar conocer lo que él llama la América mayúscula. Así va a llamar en sus cartas que hace desde su primer viaje en motocicleta. Y el Che es un excelente vocero, aunque hubiera un ministro de Relaciones Exteriores, no es lo mismo que vaya el Che. Y el Che va a la ONU, y ahí va a ser un desmadre el Che, que ya se imaginarán, ¿verdad? A los gringos los trata pues como los tienen que tratar. Lo llama mentirosos, cobardes, en fin, todo lo que son. Porque tratan de negar lo que han hecho contra Cuba. Y el embajador de Estados Unidos, creo, Stevenson, no quiere debatir con el Che. Y así es el Che, de ese tamaño es la política exterior del Che. Pero va a las Naciones Unidas y le dan una tarea muy importante que va a ser trascendente para la historia posterior de Cuba. Fidel le pide que vaya a recorrer el mundo de África. Y le da la tarea de que vaya a recorrer África. Y recorre, no 18, como dijo el Taibo, son 9 países. Va entre otros, por supuesto, Argelia, que es cómplice de Cuba, en el mejor de los sentidos. Va a Benin, va a Tanzania, va a Egipto y otros lugares. ¿Pero a qué va? A hacer fiestas, bailes, que así como acostumbran los cubanos, que son bailadores, pero el Che era malísimo para los bailes y no sabía cantar ni nada. Era lo más desabrido en términos musicales, pero él lo reconocía. Y va a una tarea muy importante. Fidel plantea que hay que unificar las luchas de liberación de los pueblos de América Latina con los pueblos de África. Y es en África donde está en un proceso de independización o de independencia de los pueblos coloniales. Y no tienen mejor referente, pues ellos, que los cubanos. Ustedes conocen una película que se llama La Guerra de Argel. Casi todos los de izquierda la conocen, ¿verdad? La batalla de Argel, ¿verdad que sí? Y uno dice, ay, qué trinchones eran los argelinos, son bien trinchones. Pero lo que no saben que detrás de esa batalla está Cuba. Está Cuba. Porque desde la época de la guerra de Argelia,
de la revolución. En Cuba se está dando la independencia, también la guerra de independencia. Y Ben Bella, el primer dirigente de la revolución argelina, dice, pues aquellos son revándalos, les voy a decir que si nos ayudan. Y desde la época, aún antes del triunfo de la revolución, Cuba se pronuncia a favor, en apoyo a la revolución de Argelia. Y hay una estrecha relación y afecto mutuo revolucionario. Y entonces el Che va a visitar a sus amigos de Argelia. Y el Che va a hacer un recorrido, ese famoso recorrido de los 3 meses, que el Che es una especie de Santo Claus revolucionario. Lo digo con el mayor respeto, ¿eh? Se fija que el Santo Claus reparte muchas cosas, ¿no? Bueno, seguramente el Che no iba a repartir regalos de Navidad, ni esferitas. Digo Santo Claus porque cuando saben que el Che está en África, vienen los de Angola, vienen los de Mozambique, vienen los de Guinea y llegan los de Zaire, y hasta chorros de los que estaban peleando, dicen, pues aquí sí hay un vándalo que ya llegó y andan lo mismo que nosotros. Y van a ver al Che. ¿Y qué piden de Cuba? ¿Por qué quieren ver al Che? Quieren adiestramiento militar, quieren apoyo militar, quieren formación de cuadros militares y políticos, y quieren también becas para estudiar, en fin. Se compromete Cuba, a través del Che, que va a enviar asesores militares y que van a tener acuerdos de apoyo mutuo para defender su respectiva revolución. Están más necesitados los argelinos. Y al poco tiempo, como están provocando los reyes de Marruecos, pues Cuba, que con esa son agarrados, no hacen un buen internacionalismo, intentan invadir Argelia y sácale que llegan 700 cubanos. Y junto con 700 cubanos llegan como 30 tanques, no tenían muchos, pero ya son soviéticos, porque luego los cubanos hacían apoyo internacional con rifles gringos. Por eso se ríen algunos historiadores de que los chamaqueaban, como decimos en México. Era imposible que los cubanos repartiendo armas norteamericanas. Pues sí, aunque los gringos no sabían ni se daban cuenta, ellos repartían, eran armas que habían capturado en la revolución o que habían comprado. Y entonces, pues resulta que ven llegar los tanques, los fierros, y el rey Hassan, que resulta que es bien mariquetas, no digo en un sentido peyorativo, pues resulta que se echa para atrás. Porque ver a los cubanos con sus fierros y el tipo de combatientes que ya saben que han tenido en la revolución, pues Hassan dice, no, mejor vamos siendo pacifistas. Y entonces firman la paz con Argelia y salen corriendo. Eso le da un enorme prestigio a las FARC, a los guerrilleros africanos cubanos en el resto de África. Y luego, pues como cubanos se anda, digamos, con rodeos, ¿qué le piden? Porque llegan en un barco y ya entrado en gasos le piden, bueno, ¿por qué no nos ayudan algo con muchachos y heridos nuestros? Y el mejor cargamento que regresa de Argelia después de intervenciones de 80 soldados argelinos del Frente de Liberación Nacional que han sido heridos y que entonces van a tratarse a Cuba. Cuba fue a liberar varios países de América, digo, de África. Y esa historia la empezó el Che y la siguieron otros. En aquel tiempo no fue la primera vez que el Che llega a pelear, no fue fácil en Zaire. Y él, como es autocrítico, así dice que fue una derrota y fue un viacrucis de desencantos. Pero eso dice, no me derrotó. Y sigo creyendo y tengo fe en la guerra de guerrillas. Pero apenas está saliendo el Che en 65, de Tanzania, donde hacen una parada. Apenas está saliendo, ya está entrando otra columna, la columna 2, dirigida por Risquet, otro dirigente cubano, al Congo. Y ahí empezaron una lucha de 25 años, 25 años. Y dice la Iglesia, en esos 25 años no hubo un solo día en África en que no estuvieran peleando un grupo de cubanos en una selva, en una comunidad, en un pueblo, peleando en contra de las naciones imperialistas o colonialistas. Y a lo largo de 25 años, 25 casi 26 años, pasaron más de 450,000 cubanos peleando en África. Quien liberó a Mandela fueron los cubanos, porque le rompen al ejército atómico nuclear de Sudáfrica, que era el más poderoso, los cubanos lo derrotan. Y son los cubanos, si ustedes ven ese texto de Eglese, ellos firman la paz, son Angola, Sudáfrica y Cuba de un lado, y del otro lado Estados Unidos y Sudáfrica. Los cubanos obligan, y esa es parte de su respuesta, a que se firme la independencia de
la libertad en primer lugar de Mandela. Ellos sacan de la cárcel a Mandela. Y luego se logra la independencia de Zimbabue, del régimen de Zimbabue y del otro Namibia, y por supuesto de Angola. Y Fidel dice, nosotros no somos invasores, pero si hubiera sido necesario nos vamos hasta Johannesburgo. Todo esto está escrito, ¿no? Es una parte que no se conoce. Bueno, esa historia la inició el Che, como representante de la Revolución Cubana. Mandela dice, nadie hizo en África nunca tantas cosas como hizo la Revolución Cubana, cuando fue a Cuba. Y por ahí otro autor cubano dice, bueno, es que nosotros, porque los que mandaban allá a pelear, no es que era por mandarlos por delante como los gringos, los revolucionarios de África decían, mándenos negros, para que no haya bronca de confundirnos. Y entonces ahí andan los cubanos negros con los cubanos revolucionarios peleando, se hacía a toda la madre, ¿verdad? Entonces, por eso él se tuvo problemas, como él era blanco, cuando va, no les pareció mucho, por eso y por otras cosas. Entonces Cuba mandó a combatientes revolucionarios negros de preferencia, porque así lo pedían los compañeros negros, a que fueran a pelear. Ahora, nadie fue mandado a fuerzas, termino. A Cuba, todas las misiones internacionalistas fue voluntarios. Ahí le preguntaban al compañero, ¿usted quiere ir a pelear a Angola? Si usted decía, no, pues es que ahorita tengo clases tengo que dar clases, no, pues está bien, no lo van a expulsar de la escuela. Así fue siempre, nadie fue a fuerza, nadie. Vean ese libro de Iglesia, que yo es de los mejores libros de la Revolución Cubana, sobre eso. Y tiene al final un pensamiento que es el pensamiento de Fidel. Fidel dice que esa lucha en África y todo lo que han hecho los cubanos en las misiones internacionales e internacionalistas son el pago, dice, de nuestro pueblo, en nuestra deuda a la humanidad. Para Fidel eso es el internacionalismo. Estamos pagando nuestra deuda con la humanidad. Porque para Fidel, anduve preguntando por ahí, vieron que uno anda de chismoso. ¿Qué quiere decir eso? Para Fidel dice que Cuba fue cómplice, sin creerlo el pueblo cubano, del sistema esclavista, obligado por los colonialistas que llevan la población esclava a África, y Cuba fue, no por decisión de su pueblo, sino por decisión de los que lo invadieron, una nación esclavista, que la revolución finalmente terminó por liberarse. Pero Fidel, que es como es Fidel, dice que están pagando la deuda del pueblo cubano con la humanidad. Creo que la han pagado con creces. Nadie casi conoce esa historia. Y ahí el Fidel y el Che, porque no crean que el Che se movía por la libre. El Che respetaba profundamente a Fidel y todos los proyectos internacionalistas fueron parte de la revolución cubana. No le crean a los trotskistas, no se hará que algunos, pero les pido que lean el discurso de Fidel cuando se cierra la internacional de los pueblos en armas. Se llama Trincontinental. Aquí está Feliu, creo que ya se aburrió de mi intervención. Lean, es fabuloso un discurso. ¿Qué dijeron los trotskistas? Porque el Che no aparecía en Cuba. Como ellos tienen, como dicen en los ranchos mexicanos, el que se quema con leche, hasta el jocoque le sopla, ¿no? Entonces, como ellos son muy pensativos, dijeron, es que seguramente en Cuba estamos igual en la época de Stalin. ¿Y qué inventaron los trotskistas? Que habían asesinado al Che, que lo habían matado, que lo habían desaparecido porque el Che sí era revolucionario y el Fidel era un seguidor de los soviéticos. Como no saben historia de Cuba, pueden inventar lo que sea. Y del discurso están todos los movimientos de liberación que van a Cuba. Están los vietnamitas, están todos los que quieran, todos los vándalos revolucionarios del mundo armados. Ahí no van a conferencias de rollo, como lo hacían las internacionales de los comunistas o de los trotskistas. Cuba convoca a todos los pueblos en armas y a sus movimientos. Y ahí Fidel explica, dicen que matamos al Che, dicen que lo desaparecimos, dicen que nosotros, todo eso se inventó. Aquí hay gente que conoce eso y esos textos. Dice, pero el Che no iba a decirles a ustedes dónde anda, él no iba a hacer una conferencia de prensa para decir a dónde voy. El Che estaba clandestino en África, con otro nombre, bajo otro nombre. Dice, pero un día se sabrá dónde está el Che. El Che estaba en Tanzania, acaba de pelear 8 veces en África, en el Zaire. Pero eso fue lo que se dijo. Y el Che, Fidel dice, aquí se dan la mano a los trotskistas y la CIA. Son los mismos argumentos que han dicho. Y bueno, ya no voy a hablar más, porque no quiero aquí enojar a un amigo que tengo al fondo que quiero mucho, que es medio trosco, pero lo respeto mucho, porque es el único buen trotskista que conozco, es el profesor Ávila, que ustedes conocen, maestro. Es un trotskista respetable mexicano. Entonces, viene eso y al tiempo se va a saber.
El Che andaba peleando en África, con los negros y todo lo demás. Pero eso se dijo, y recuerda a un amigo que ya se ha portado últimamente bien con Cuba, pero hubo una época que fue rabioso. Es el más admirado de los trotskistas mexicanos por ellos, Gili. Le diga 2 páginas completitas de todas las mentiras que ha dicho Gili. Ya se ha comportado últimamente, ya está viejón, entonces ya no puede mentir tanto. Pero eso dijeron, eso está escrito por Fidel, no me crean a mí. Es el último documento de clausura de la Tricontinental. Todos los revolucionarios del mundo están en La Habana. Y es ahí donde manda el Che, no les dice dónde está, y les manda a decir que si quieren luchar todos los revolucionarios del mundo, se unan para luchar en forma armada y que pueden hacer 1, 2, 3 Vietnam, que lo simplificaron. No quiere decir que quiere guerras, pero vamos a darle a Estados Unidos un Vietnam, otro Vietnam y otro Vietnam. Si nos unimos todos los pueblos armados. El Che no andaba pues pidiendo el registro electoral y pidiendo ¿cómo se llama? Prerrogativas. Ese es el Che. Por eso no lo podían ver ni los rusos, ni los trotskos, ni nadie. Los comunistas, hablo de los comunistas de los partidos, para que no me deformen. El comunismo oficial. Bueno, lo dejo ahí y, perdón, Maribelita, pero es que... Y para mí no resulta fácil hablar de Che. Y en este 50 aniversario se me han agolpado una cantidad de recuerdos. Algunas cosas incluso yo tenía muy claras que se han ido aclarando. No me refiero a nada de gran importancia, sino detalles, anécdotas. No es igual que cuando se trata de una persona con la cual uno ha tenido trato, a la cual uno ha conocido, con la cual ha trabajado. Y ese es el caso mío con el Che. Yo conocí al Che en el año 59. Acababa de producirse la traición del comandante Hugo Mato, jefe del ejército en la provincia de Camagüey, que fue un acontecimiento muy dañino a la revolución por otra parte, aunque por otra parte también sirvió para depurar las filas del movimiento 26 de julio, no solamente por el caso de Hugo Mato, sino por toda una serie de personas que él había reclutado y que afortunadamente varias de ellas después rectificaron, comprendieron su error. Fue el Che a hablar en una concentración obrera campesina en Camagüey, que era la provincia donde yo era dirigente del movimiento 26 de julio, todavía no había partido. Y después que terminó el discurso, se citó una reunión de un grupo de unos 12 cuadros y yo tuve la fortuna, tenía yo 17 años entonces, de ser uno de los que estuvo en aquella plática, que fue una plática como de 2 horas y media, 3 horas con el Che. Y después de eso me tocó en varias ocasiones, ya siendo cuadro del partido, después del año 62, estar en reuniones parecidas a esto. Siempre que el Che iba a la provincia, dedicaba un tiempo a este tipo de reuniones. Igual nos hablaba de América Latina, nos hablaba de la situación del mundo. Se interesaba mucho por la construcción del partido, la calidad en la selección de los miembros del partido. En la Sierra Maestra el Che se destacó muy rápido, muy rápido. Cada vez que había necesidad de un voluntario, el primero que se ofreciera era Fidel. Habla inclusive de un momento en que
hay un fuerte bombardeo del ejército. Y se acuerdan ellos cuando se estaban retirando que del lugar de donde se estaban retirando habían dejado varios fusiles pertenecientes a campesinos recién incorporados a la guerrilla que habían ido de visita a su casa en esa época. Y añade Fidel todavía el ejército otra vez que no tenía la disciplina que tuvo después. Y el Che y otro compañero van y ponen las armas al salto bajo el fuego de los aviones. Pero como esa se pueden citar muchas anécdotas. Fidel insiste mucho en los enormes esfuerzos que tuvo que hacer para preservar la vida de él. Porque Che era temerario. O sea, no es que fuera solo audaz, era temerario. Tenía como una suerte de desprecio por el peligro. Y Fidel explica cómo él lo fue preservando para las tareas estratégicas, políticas que se seguían en general dentro del ejército rebelde, pero que dice Fidel que con el Che era particularmente importante. Yo creo que si Fidel no hubiera tomado esa medida con el Che no llega vivo al fin de la guerra. Ahora, existe el hombre nuevo en Cuba. Visto en términos absolutos, no existe el hombre nuevo en Cuba. Ahora, yo sí estoy profundamente convencido que en Cuba hay grandes sectores de la población en cuya conducta se ven rasgos de solidaridad, de altruismo, de colocar el interés colectivo por sobre el individual. Dijo Guevara el hermoso, viendo al África llorar. En el imperio mañoso nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, al buen revolucionario solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Dijo Guevara el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.